Bienvenidos a este video. Hoy veremos cómo se relaciona el ciclo del agua con el ciclo del carbono. Integrantes: Estrada Juárez, Ciara Ashley Cortez Rodríguez, Janet Ben Cacique Serrano, Santiago Moises, Milan Rojas, Laura Nazaret Morales, Abundis Melen Susete. Comenzamos. Proceso de fotosíntesis. ¿Qué es? La fotosíntesis es el proceso por el cual las plantas, algas y microorganismos convierten la energía solar en energía química, almacenándola en moléculas de glucosa. Este proceso se lleva a cabo en dos fases, luminosa y oscura. Fase luminosa. Captura la energía solar para producir ATP y NADPH, energía química que será utilizada en la siguiente fase. Esta fase ocurre en los tilocoides y los cloroplastos. Interacción química. El agua H2O es descompuesta en oxígeno O2, protones HO y electrones mediante un proceso conocido como fotólisis. Es importante ya que liberan oxígeno. Fase oscura. Utiliza ATP y NADPH de la fase luminosa. Puede convertir el dióxido de carbono CO2 en glucosa, la cual las plantas lo utilizan como fuente de energía y como base para formar otras biomoléculas. Ocurre en la atmósfera de los cloroplastos. Interacción del carbono. Durante este ciclo, el CO2 es fijado y reducido para formar compuestos orgánicos en una serie de relaciones químicas para formar compuestos intermedios y finalmente sintetizar la glucosa. ¿Qué efectos tiene el incremento del dióxido de carbono sobre el ciclo del agua? Alterando los patrones de precipitación, elevando las temperaturas medias, causando sequías o inundaciones y llevando a la pérdida de glaciares, lo que implica una amenaza para el abastecimiento del agua dulce a nivel mundial. El dióxido de carbono es uno de los principales gases efecto invernadero, emisiones que unen a la atmósfera y contribuyen al cambio climático. La relación entre el cambio climático y la problemática global del agua se intensifica cuando consideramos el aumento de la demanda de agua producto del crecimiento poblacional. Cuando los niveles del CO2 en la atmósfera aumenta, la temperatura terrestre sube. Este incremento en la temperatura provoca la evaporación del agua superficial de los mares, lagos, ríos y demás cuerpos de agua. Además, el calentamiento global provoca la función de los glaciares y capas de hielo, lo que contribuye al aumento del mar. ¿Cómo se relaciona el ciclo del agua con el ciclo del carbono? Cada uno de estos ciclos cumple con un rol fundamental. El ciclo del agua asegura la disponibilidad del agua, mientras que el ciclo del carbono regula la concentración de gases en la atmósfera, permitiendo la existencia de un clima sustentable para la vida. Sin embargo, estos ciclos no actúan de manera independiente, están profundamente interrelacionados y se influencian mutuamente en procesos clave. Transporte del carbono a través del agua. Gran parte del dióxido de carbono o CO2 presente en la atmósfera se disuelve en océanos, ríos y lagos. Este CO2 disuelto es fundamental pues se convierte en bicarbonato y carbonato, sustancias que son utilizadas por organismos acuáticos para construir sus conchas y esqueletos. Además, cuando estos organismos mueren, sus restos se depositan en el fondo marino y forman sedimentos de carbonato de calcio, que con el tiempo se transforman en rocas calizas y otros minerales. Esta capacidad del agua para almacenar carbono en forma de sedimentos es vital para el ciclo del carbono, ya que permite retirar el CO2 de la atmósfera y reducir su concentración en el aire, contribuyendo a la regulación del clima. En este sentido, el ciclo del agua no solo actúa como medio de transporte para el carbono, sino también como una regulación de su concentración en la atmósfera y los océanos. Fotosíntesis y la lluvia. Para que las plantas puedan realizar fotosíntesis necesitan dióxido de carbono y agua, los cuales son combinados para producir glucosa y oxígeno. Este proceso permite que las plantas absorban el CO2 de la atmósfera
y lo almacenan en forma de biomasa, como madera, hojas y raíces. La fotosíntesis entonces es crucial para reducir el CO2 atmosférico, un gas de efecto invernadero responsable del calentamiento global. Aquí es donde entra el ciclo del agua, ya que la lluvia suministra el agua que las plantas necesitan para la fotosíntesis. Sin la lluvia, las plantas no tendrían acceso al agua suficiente para realizar este proceso. La captura de carbono en biomasa sería limitada. Además, el agua de lluvia no solo proporciona hidratación a las plantas, sino también transporta nutrientes disueltos en el suelo, lo cual es esencial para el crecimiento de las plantas y por ende para la captura del carbono. Esta independencia entre el agua y el carbono resulta en un mecanismo natural para regular el clima, al permitir que las plantas funcionen como sumideros de carbono y mantengan la atmósfera equilibrada. Liberación de carbono por la respiración y descomposición. Todos los seres vivos al respirar liberan dióxido de carbono a la atmósfera como resultado de la oxidación de compuestos de carbono en sus cuerpos. Esta respiración, que incluye la humana y la de otros organismos, permite que el carbono vuelva a la atmósfera, formando parte del ciclo del carbono. Los descomponedores, como las bacterias de hongo, también juegan parte fundamental, ya que transportan la materia orgánica muerta en CO2, cerrando el ciclo de carbono en los ecosistemas. El ciclo del agua es crucial en estos procesos, ya que la descomposición es mucho más rápida en ambientes húmedos. El agua facilita la acción de los microorganismos descomponedores al mantener condiciones óptimas para que realicen su actividad. La humedad del suelo, por ejemplo, permite que estos organismos tengan ambiente propicio para descomponer la materia orgánica, liberando carbono y nutrientes esenciales que vuelven al ciclo natural. Interacción en el clima global. Finalmente, la relación entre ambos ciclos tiene un impacto directo en el clima global. El carbono en forma de CO2 y metano CH4 actúan como un gas de efecto invernadero, atrapando el calor en la atmósfera y elevando las temperaturas de la Tierra. Este fenómeno influye directamente en el ciclo del agua, ya que en el aumento de las temperaturas afecta a los patrones de evaporación y precipitación, alterando el ciclo hidrológico, y a medida que los océanos se calientan, se produce más evaporación, lo cual puede incrementar las lluvias en algunas regiones y provocar sequías en otras. Además, el ciclo del agua también afecta el ciclo del carbono, ya que en el vapor del agua en la atmósfera es también de hecho otro gas de efecto invernadero. La presencia de vapor de agua puede amplificar el calentamiento causado por el CO2 y metano, reforzando el efecto invernadero y creando ciclos de retroalimentación. ¿Cómo afecta la presión y la temperatura sobre la interacción del ciclo del carbono y del agua? 3 consecuencias de cada factor sobre la relación. Presión, velocidad de reacciones químicas, solubilidad de gases, flujo de fluidos. Temperatura, velocidad de reacciones químicas, solubilidad de gases y ciclo del agua. Ambos. Aumento del efecto invernadero, cambio de patrones climáticos e impacto de la biodiversidad. El agua que faltó. Consecuencias en el ciclo del carbono. El agua es esencial para la vida en la Tierra, pero ¿qué pasaría si comenzara a escasearse? ¿Cómo afectaría el ciclo del carbono, fundamental para nuestra supervivencia? En esa parte de la presentación les presentaré algunas de las consecuencias que pasarían si el agua faltara en el ciclo del carbono. No exactamente que faltara, sino qué pasaría si disminuyera. Consecuencias para la humanidad. La humanidad enfrentaría crisis alimentarias, económicas y sociales sin precedentes. Impacto en la biodiversidad. La disminución del agua y el aumento de CO2 afectarían la supervivencia de muchas especies. En conclusión, el agua es vida. Protejámosla para preservar el ciclo del carbono y asegurar nuestro futuro. Gracias por ser parte de nuestra comunidad de aprendizaje. Esperamos que continúes explorando y descubriendo más sobre la química y el medio ambiente.